Perlas de la Epístola a los Hebreos. ¿Existe un santuario en el cielo donde ministra Cristo nuestro sumo sacerdote? ¿Qué es el nuevo pacto? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 8. En el capítulo 7 hemos empezado a estudiar a profundidad sobre el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Pero antes de continuar, oremos. Gracias te damos, Dios, porque nos permites continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a lo largo de este estudio, que nos des sabiduría, que ilumines nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar el estudio diario. Y gracias por compartir, por permitir llegar a más personas. Recuerden, el propósito es escudriñar las Escrituras según como está escrito, sin pensar más allá de lo que está escrito. No nos corresponde a nosotros hacer interpretaciones antojadizas. Ciñámonos a lo que dice la palabra de Dios. Quiero hacer un resumen de lo que ayer tocamos en el capítulo 7 sobre la palabra según el orden de Melquisedec. Miren, en la Biblia se nos habla de dos órdenes para los sacerdotes. Dos. Ambos han sido creados, ambas órdenes fueron creados por Dios. Ninguno porque se le ocurrió a ser humano alguno. Mucho se habla acerca de Moisés. Moisés dice, la ley de Moisés. Moisés simplemente fue la voz de Dios. El título, uno de Aarón y otro de Melquisedec. La orden arónica y la orden de Melquisedec. ¿Cuál era la condición para formar parte de la orden de Aarón o la orden arónica? Ser descendiente directo de Aarón. Tenía que venir por línea directa de Aarón. ¿Y cuál era la condición para ser sacerdote según la orden de Melquisedec? Era que la persona debía ser rey sacerdote. Y aquí no tenemos una larga lista como los descendientes de Aarón. Simplemente tenemos dos nombres que se mencionan. Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, y Jesucristo. El texto que nos habla acerca de la orden arónica, Números capítulo 3, versículos 3 al 4 y 10. He tocado estos versículos porque son más específicos. A lo largo del libro de el Éxodo, Levítico, Número, se habla acerca del llamado. Y miren, tenía que ser descendiente de Aarón, no levita. No bastaba ser levita. Aarón era levita, pero de la línea de Aarón tenía que salir el que sería el sumo sacerdote. Los demás miembros de Leví fueron designados como ayudantes de los sacerdotes que provenían de la línea de Aarón. Y en el Salmo 110:4, cuando se anuncia el ungimiento del rey, se lanza la profecía. Ustedes han encontrado que el libro de los Salmos está lleno de
profecías mesiánicas. Así como en el capítulo 22 se habla acerca del siervo sufriente o Cristo clamando en la cruz, aquí en el Salmo 110, versículo 4, se anuncia la orden de Melquisedec y con juramento. Por eso en la última parte es el primero, el llamado es sin juramento y el segundo con juramento. En esa segunda orden, la orden de Melquisedec, es esa la orden al cual pertenece nuestro sumo sacerdote. ¿A quién? ¿Quién es el autor de esa orden? Dios. Él creó esa orden, como creó también la orden anterior. Bien, con este resumen, ingresemos al estudio del capítulo 8. Ahora bien, dice el apóstol, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo que estamos queriendo dejar en claro es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Ya quedó claro en el capítulo 7, es Jesucristo. Por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Y la promesa y el juramento son la base de nuestra firme esperanza, que es como un ancla. Ahora bien, el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote. Cristo no es un sumo sacerdote común como los que había en el sacerdocio arónico, los cuales servían en la tierra. Cristo sirve junto al trono de Dios, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde oficia, dónde ministra nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y es ese simbolismo el que se encontraba en el lugar santísimo, en el arca. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas. Y sobre el arca, esa arca estaba cubierto por el propiciatorio, símbolo de la misericordia de Dios. Y sobre los 2 arcas, 2 querubines que cubrían todo. Y allí dice que se reflejaba la gloria de Dios. ¿Dónde se sentó nuestro sumo sacerdote? Allí a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay que tener claro esta perla. Insisto, muchos creen que nuestra salvación quedó consumada con su muerte. La muerte en la cruz es parte del plan de salvación. La sangre derramada en la cruz debe ser aplicada sobre todos los que creen en Jesús, porque todos pueden ser salvos. Ministro del santuario. Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese santuario es un santuario levantado no por el hombre, sino por Dios mismo. Es interesante cómo aquí se emplea por primera vez en la carta a los Hebreos una palabra plural para referirse al santuario celestial, la que luego aparece 9 veces más en el libro. Las discusiones en cuanto al porqué de este uso han sido prolongadas. El tema se trata en detalle más adelante. Dahagia, los lugares santos, es el lugar donde Cristo lleva a cabo su ministerio sacerdotal.
¿A dónde ingresó Cristo? Al tabernáculo levantado por Dios, no por el hombre. Y este tabernáculo no está en la tierra, está en el cielo. ¿Dónde se sentó Cristo a ministrar? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Nos va quedando claro? Nuestro sumo sacerdote está allí, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que ofrece este sumo sacerdote? Su propia sangre. No ofrece la sangre de machos cabríos, de becerros o de carneros o de ovejas. No, ofrece su propia sangre. Todo sumo sacerdote. ¿Para qué está constituido? Para presentar ofrendas y sacrificios. Y él presenta esa ofrenda, ese sacrificio, su propia sangre, en favor de cada uno de los que se acercan a él y lo aceptan como su Salvador. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El tiempo en el cual se escribió el libro de Hebreos, se continuaban ofreciendo sacrificios de corderos, de becerros, se seguían ofreciendo. Para los judíos, Jesús, recuerden, era el hijo del carpintero. Para ellos Jesús ya había muerto, aunque se esforzaron por negar su resurrección, y muchos aceptaron esa mentira como verdad. Y los sacerdotes, los que debían haber entendido el cumplimiento de los tiempos, continuaban allí, lamentablemente. Lo mismo sucede hoy en día. Hay muchos cristianos que no entienden, no se han dado cuenta los tiempos en los cuales vivimos. No se han dado cuenta cuál es el evangelio que debemos predicar, presentar. Y algunos creen que son justicieros, creen que han sido llamados por Dios para juzgar, para condenar a los demás. Nuestra misión es llevar personas a los pies de Cristo. Y entonces en los tiempos de los hebreos seguían existiendo los sacerdotes, se seguían ofreciendo esos sacrificios. Pero el tiempo de ungir al rey sacerdote ya había llegado. Ya se había cumplido. Ya Cristo estaba en el santuario, ministrando en nuestro favor. Los cuales sirven, ¿no? Los que estaban todavía en el santuario terrenal, ellos que se resistían a aceptar que ya era caduco todo el sistema, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esta perla es una perla maravillosa. Escríbalo. Anote esta perla. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura, modelo, copia, representación. Dice de lo que era la figura y sombra. ¿De qué? De las cosas celestiales. La figura y sombra es posible entenderlas porque equivalen a una expresión figurada, que significa figura un tanto borrosa, la sombra. Pero, ¿qué reflejaban? El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Todo lo que se hizo en el santuario terrenal era una réplica revelada por Dios para que la gente aprendiera cómo debía acercarse a Dios, cómo Dios perdonaba sus pecados. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés hizo todo conforme al modelo. Cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando los hombres llamados por Dios, a quienes Dios les dotó de habilidades, inteligencia para hacer todos los diseños, ellos se ciñeron al modelo. No se aumentó, no se quitó. Por eso la orden es: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le mostró ese modelo y todo se hizo conforme al modelo. Pero todo ese sistema ceremonial tenía su razón de ser. Tenía vigencia solo hasta cuando apareciera el Cordero de Dios. El Cordero de Dios ya fue sacrificado, resucitó, ascendió a los cielos, pero lamentablemente los sacerdotes de la descendencia de Aarón continuaban ofreciendo. Continuaban, pero ya habían cambiado los tiempos. De los versículos 6 al 13, ¿qué vamos a aprender? Entra en vigencia el nuevo pacto. Bajo ese nuevo pacto, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra. Él ejerce. ¿Qué dice el 6? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? De Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Mediador es el árbitro de un mejor pacto. Esta superioridad no se trata de algo que tenga que ver con que el anterior no servía y esto sí sirve más. La superioridad es que aquí ministra Dios mismo, Jesucristo. La superioridad radica en que aquí la sangre que se ofrece es la sangre de Cristo, ya no de corderos, ya no de ningún tipo de animal. Allí radica la superioridad. Porque recuerden, con ese sistema del Antiguo Testamento, muchos lograron su salvación. El gran Elías, que ascendió al cielo sin conocer la muerte, sirvió al Señor bajo ese sistema. ¿Por qué? Porque por fe veían la sangre de los animales como la sangre del Cordero de Dios que sería derramado. Mucho mejor, establecido sobre mejores promesas. Cuando lleguemos a los versículos 10 al 12, vamos a ahondar en esta parte de las mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El autor designa con esta expresión de aquel primero al sistema que estuvo en vigencia en los días del Antiguo Testamento a partir del Sinaí. El sacerdocio levítico era una parte integral de dicho sistema. En cuanto a la relación de ese sistema con el pacto hecho en el Sinaí, nosotros podemos ir a Ezequiel 16:6, ¿no? Y también repasar lo que hemos estudiado ayer en Hebreos 7:22. Este sistema y sus leyes caducaron cuando Jesús se convirtió en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién estableció que se produciría esta caducidad y entraría en vigencia la nueva orden? Dios. Cuando en el Salmo anuncia que se levantaría el rey sacerdote. Dios, así como en el Salmo se anuncia la declaración, el testimonio del Padre, declarando que Cristo es Dios, declarando que Cristo es el Creador, declarando que Cristo es el Señor. De forma similar, en el Salmo 110 se profetiza que entraría en funciones
el sumo sacerdote celestial. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿a qué se refiere con defecto? ¿No? Hay muchos que dicen, bueno, este era defectuoso, no servía. Miren, si defectuoso lo entendemos nosotros como que no servía, entonces, ¿cómo obtuvieron el perdón de sus pecados todos los que vivieron en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, ¿a qué se refiere a lo defectuoso? Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, se fue perdiendo de vista. Ya en los tiempos de Isaías, puede usted leer Isaías 1, la gente iba, ofrecía sus corderos, todo, pero hacía de su vida lo que le placía. No hacía la voluntad de Dios. Y por eso Dios dice, estoy hastiado de vuestras fiestas, de vuestros sacrificios, los corderos, los becerros, estoy harto. No quiero más. Estoy hastiado. ¿Quién había pedido los sacrificios? Dios. Pero habían perdido de vista el simbolismo. ¿Se dan cuenta? La imperfección, estimados hermanos, no radicaba inherentemente en el pacto, sino en el pueblo que lo aplicó mal. Isaías 16:60, Efesios 2:15. Las repetidas exhortaciones de los profetas al pueblo para que aceptaran las estipulaciones del pacto eterno fueron siempre inútiles. Todo lo que hace Dios es bueno. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero ahora entró en vigencia el segundo. En este segundo ejercía Cristo mismo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La debilidad del nuevo pacto o del antiguo pacto no radicaba en el pacto, ni la falta estaba en Dios. Lo defectuoso era el pueblo. Lo defectuoso eran los líderes religiosos. Ellos fallaron. Miren lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Habían inventado mentiras, habían sobornado para condenar a Jesús a la muerte, pero ellos seguían participando y preocupados por participar de la Pascua. Habían perdido de vista la comunión con Dios, habían perdido de vista la santidad. Por eso dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá el nuevo pacto. Vienen días. ¿Dónde encontramos nosotros esa profecía? Lo encontramos en el capítulo 31 de Jeremías. Allí se anuncia el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Miren lo que dice acá. No como el pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué es lo que hizo defectuoso ese pacto? Ellos no permanecieron en su pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como ellos rompieron el pacto, Dios se desentendió de ellos. Y eso estaba anunciado en Levítico y en Deuteronomio con las bendiciones y las maldiciones. Si tú haces esto y esto y esto, te voy a bendecir. Si tú por lo contrario me das la espalda, van a llegarte las maldiciones. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Rompieron el pacto. Cuando nosotros revisamos el pacto celebrado, Éxodo 19:20, el pueblo se comprometió a respetar el pacto, pero ellos no quisieron. Entonces se rompió el pacto y dice, yo me desentendí. No me quieren, pues me desentiendo de ellos.
Lo que Isaías 59:2 dice, que nuestros pecados hacen separación entre Dios y el hombre. ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿En qué consiste? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Acá hay una diferencia, hay un cambio. El pacto celebrado con los israelitas se hizo en base a las dos tablas de piedra en las cuales Dios con su dedo escribió sus leyes. Las dos tablas. Pero el nuevo pacto se da con las leyes de Dios grabadas, ya no en dos tablas de piedra, sino las leyes de Dios grabadas en la mente y el corazón. La mente, la parte racional, nuestros pensamientos, nuestras creencias. El corazón, la parte emocional. Nosotros somos seres emocionales y somos seres racionales. Y Dios dice, mis leyes van a estar grabadas en su mente y en su corazón. Y esas leyes son las que transforman la vida de la persona. Cuando se produce esta grabación, las leyes de Dios esculpidas en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces sí, todo ha sido asimilado. Servir a Dios, amar a Dios, es tan natural como respirar. No necesitamos esforzarnos. No necesitamos decir, bueno, me esfuerzo por hacer esto. Fluye con naturalidad. ¿Y cuál es el propósito de este nuevo pacto? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el propósito del pacto. Y cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué era el antiguo pacto? Basada en las leyes de Dios grabadas en dos tablas de piedra, el pacto es Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. ¿Qué es el nuevo pacto? Las leyes de Dios, las mismas leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y Dios nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Y saben qué va a suceder en la tierra nueva? Dice Apocalipsis 21:4 o 21:3, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Ese es el pacto. En base a las leyes de Dios. Por eso quienes se esfuerzan por decir que las leyes de Dios han sido abrogadas, han sido anuladas, han sido clavadas, ya no sirven, consciente o inconscientemente, están repitiendo las mismas aseveraciones de Satanás, las mismas. Porque las leyes de Dios, como Jesús declaró en Mateo 5:17, permanecen hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva. Así dice la palabra de Jesús, no pasará ni una jota ni una tilde. Y ahora el apóstol nos recuerda el nuevo pacto que Dios anunció por medio del profeta Jeremías cuando los judíos estaban a punto de ser llevados al exilio por 70 años. Permite que el Señor grabe sus leyes en tu mente y en tu corazón. Que la palabra de Dios sea quien guíe tus emociones, sea quien guíe tus pensamientos, tus creencias, tu raciocinio, todo ello. Esto es el nuevo pacto. ¿Te das cuenta que no es tan difícil entender
lo del pacto. Hay gente que se hace tanto problema para entender lo del pacto, que es un documento que ambas partes, no sé, dan demasiadas vueltas y vueltas. El pacto es Dios, nuestro Dios, nosotros su pueblo, basadas en sus leyes. El antiguo pacto, las 2 tablas de piedra, y el nuevo pacto, grabadas en la ley, en la mente y el corazón. ¿Pero eso quiere decir que en el antiguo pacto las leyes no debían ser grabadas en el corazón? No es cierto, porque en Deuteronomio, capítulo 10, dice el Señor que debía cada creyente, cada hijo de Dios, debía circuncidar su corazón. Y siempre se nos habla de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Dónde? En el mismo Deuteronomio. El Evangelio es el mismo. Hay muchos que se esfuerzan por decir el antiguo no sirve, el nuevo sí sirve. El antiguo dejó de servir porque el pueblo falló. Y este nuevo tampoco sirve para mucha gente que falla. Solo sirve para los que entregan su vida completa al Señor. ¿Y qué va a suceder cuando las leyes de Dios sean grabadas en la mente y el corazón de las personas? Cuando la palabra de Dios fluya con naturalidad por la persona. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y saben cuál es la gran perla de esta declaración? Y aquí se cumple que, miren, Nahum dice que el mal no se levantará por segunda vez. Nahum. Estamos estudiando en la lección de escuela sabática de este trimestre sobre la existencia del mal. Y la promesa es que no se volverá a levantar el mal. No habrá otra rebelión como la de Lucifer. ¿Y qué garantiza que no habrá otra rebelión? Porque las leyes de Dios estarán grabadas en la mente y el corazón de cada una de las personas salvas. La palabra de Dios grabada, fluyendo con naturalidad. Fluyendo con naturalidad. ¿Se da cuenta esta gran perla? Por eso es que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos diciendo conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque las leyes de Dios, porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios fluirá como la sangre corre por nuestras arterias. Fluyen, fluye, fluye. Y es a ese punto a donde tenemos que llegar. Me gusta mucho repetir la historia de José, jovencito, aproximadamente 17 años, vendido a los egipcios. Y allí, solo, nunca él perdió de vista a Dios. ¿Por qué? Porque José ya vivía la experiencia del nuevo pacto. Las leyes de Dios grabadas en su mente y en su corazón. ¿Recuerdan cómo hizo frente al acoso de la esposa de Potifar? Eso no sucede si es que no tenemos las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. No sucede. Ese es el nuevo pacto. Hoy en día hay gente que se pone a discutir, que se pone a pelear, uno desacredita al otro. Esa no es nuestra función. Mi función no es pelearme contigo porque piensas distinto. Te puedo invitar a ir a la Biblia, leer la Biblia, cómo lo entiendes, pero no juzgar a nadie. Porque todos estamos y debiéramos estar procurando que el nuevo pacto sea una realidad en nuestra vida. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Hebreos 8:12.
En la versión Reina Valera, aquí estamos compartiendo otra versión, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero seré propicio. Yo les perdonaré sus iniquidades. El propiciatorio en el arca. La tapa del arca era el propiciatorio, símbolo de la misericordia de Dios, símbolo de la presencia perdonadora de Dios. Y es lo que dice, yo seré propicio a sus injusticias. Cuando Jeremías escribió estas palabras al aproximarse el cautiverio, fueron una promesa de lo que Dios estaba dispuesto a hacer por su pueblo extraviado si volvía a él. Para los cristianos son una promesa de pleno y gratuito perdón mediante la sangre de Jesús, sin derramamiento de la sangre de animales, como era en el tiempo del sistema levítico. ¿Y cuál es la promesa? Nunca más me acordaré de sus pecados. Perdón total. Pero ya sabemos nosotros lo que es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento es aceptar nuestra culpa, reconocer que estamos errados y cambiar de rumbo. ¿Y cuál es ese rumbo que vamos a seguir? Los caminos de Dios. Ser hacedores, no solo oidores, de la palabra de Dios. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este versículo es propio para los cristianos judíos de la época, para que entiendan que tienen que ya aceptar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, de que ya no es válido el ministerio de los sacerdotes terrenales, porque eso ya finó, ya terminó. Ahora Cristo ejerce según el orden de Melquisedec. Cristo será por la eternidad nuestro rey sacerdote. Una palabra, la promesa bajo juramento, el rey sacerdote. Los judíos cristianos debían entender que ya el sumo sacerdote estaba ejerciendo en los cielos, y es lo que nosotros también tenemos que entender. A ellos se le dice lo viejo y lo nuevo. Saben, en nuestra experiencia personal, lo viejo son nuestras creencias particulares y lo nuevo es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra. ¿Dónde ejerce Cristo? En el santuario celestial. El santuario terrenal solo era figura y sombra del celestial. Allí está Cristo, ejerciendo su ministerio. ¿Para qué? Para obtener el perdón definitivo de nuestros pecados si nosotros los confesamos. Acércate confiadamente al trono de la gracia y obtendrás el perdón de tus pecados y obtendrás el socorro que necesitas. Que Dios te bendiga. Amén.